¿Te ha pasado alguna vez que estás hablando con alguien y tienes que interrumpir la conversación y decir, oye, que no te estás enterando de nada, me estás escuchando, mírame a los ojos, hombre? Bueno, el ser humano tiene una capacidad impresionante, una capacidad que nos distingue además por lo impresionante que es la capacidad de comunicarse. Comunicarse es poner en común lo que a mí me interesa, lo que yo quiero decirte, con lo que a ti te interesa, con tus intereses. Y esto no es sencillo, pero sobre todo no es sencillo en el mundo en el que vivimos, donde tenemos tantas entradas, tantas cosas a nuestro alrededor que estorban nuestra mente y no nos permiten concentrarnos, pensar con claridad. Esto nos puede pasar, por ejemplo, un maestro con un alumno con un maestro, un padre con un hijo, al revés, entre matrimonio, entre cónyuges, entre parejas, con amigos, en un montón de circunstancias, pero sobre todo aquellos que queremos ser o que intentamos ser comunicadores, necesitamos atraer la atención de los que nos escuchan. Y esto no es sencillo. De hecho, hay una frase que me llamó la atención de Albert Camus. Él dijo, la capacidad de atención del hombre es limitada y debe ser constantemente espoleada por la provocación. Lo dijo entre 1903 y 1960, fue su vida, así que hace ya bastantes años. Bueno, aquí no vamos a provocar, pero sí vamos a intentar ver las claves, 4 claves en particular, que nos pueden ayudar a captar la atención de aquellos que nos escuchan. Pero antes déjame darte la bienvenida, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Decíamos al principio lo de la capacidad de concentración. Hay un gráfico que pondré en la web, aquí lo tengo delante, bueno, no sé si se podrá observar, y el gráfico se titula ¿Cómo aprendemos? Y es curioso, en porcentaje, yo no sé si esto es exacto, pero sí parece coincidir con la realidad. En porcentaje nos quedamos o aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que vemos y oímos, como sería este caso si estás viendo el vídeo, 70% de lo que discutimos con otros, 80% de lo que hacemos y 95% de lo que enseñamos. Es interesante y esto demuestra que esa capacidad que decíamos, esa capacidad de retener y la capacidad que tenemos nosotros cuando hablamos de retener la atención de otros es muy pequeña. Si quieres convencerte de esto, puedes hacer una prueba en la página web, en efectividad.es, pondré un par de vídeos donde son test de concentración, donde en uno, por ejemplo, se ve un asesinato y aparece el detective, suceden una serie de cosas y demuestra que, bueno, que no nos quedamos ni de la media a la mitad, como se suele decir. Bueno, ¿cuánta es la capacidad de concentración actualmente? Bueno, se estima que es aproximadamente 5 minutos. Esa es la capacidad de concentración. Capacidad de concentración media puede estar en media hora, 30 minutos, no más. De hecho, bueno, y en niños, y si hablamos de personas hiperactivas o con otro síndrome de déficit de atención, por ejemplo, pues bueno, el propio nombre lo dice, ¿no? La capacidad de retención será muy poca. Recuerdo estar en Madrid en un seminario de enseñanza de idiomas donde el profesor nos puso, de hecho, un gráfico. Era la tarea para el siguiente día, ¿no? Era un gráfico, línea X, línea Y, y ahí en la línea horizontal nos ponía tiempo, 1 hora de tiempo, y en la línea vertical nos ponía capacidad de atención del 0 al 100%. Y nos dijo, bueno, ¿cómo sería este gráfico? Dibújenlo, y al día siguiente teníamos que llevar esa tarea. Cada uno hizo lo que pudo, investigó, etcétera, y al día siguiente el profesor dijo, bueno, este gráfico tiene la forma de campana invertida, es decir, empezamos en el minuto 0 con un 95, un 100% de atención, eso cae en picado y a partir de los 5 minutos ya ha bajado casi a un 20, un 30% de concentración, hasta la media hora, que la capacidad puede estar en un 5%. A la media hora parece que hay un retroceso, bueno, o al revés, y ahora el gráfico vuelve a subir y nuestra capacidad de atención vuelve a llegar al 95% al final de la hora. Esto es en 1 hora, si en vez de 1 hora fuesen más horas, pues me imagino que el gráfico no sería senoidal, sino que sería cada vez a peor, ¿no? Entonces el profesor nos dijo, bueno, ¿y de esto qué sacan? ¿Qué conclusiones sacas? ¿Qué podemos utilizar ahora nosotros para enseñar? En aquel seminario era enseñanza de idiomas, pero bueno, da igual. ¿Qué lecciones prácticas podemos extraer de aquí? ¿Cómo lo aplicamos en la vida real? Cada uno dijo su opinión y el profesor dijo, bueno, hizo una línea en los 5 primeros minutos, otra línea en los 5 últimos minutos y tachó todo lo del medio. La conclusión es, usa los 5 primeros minutos y los 5 últimos. Es decir, que tus clases, que todo lo que hagas a la hora de enseñar sea menos de 5 minutos. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, de hecho se nos enseñó a dar clases de idiomas. Se puede aprender muchísimo, se puede aprender un verbo, una conjugación, palabras, expresiones, un montón de cosas en 3 minutos. Y además ejercicios muy interactivos, ¿no? Poco a poco en algunos vídeos, en algunos audios lo iré explicando. Pero la conclusión es esa, 3 minutos. Fijémonos que uno ahora mismo se pone a ver vídeos, canciones, y es que no duran ni 3 minutos. O sea, a los 3 minutos ya quiere, venga, dame otra porque ya esto
me está aburriendo. Vamos a ver cuatro claves que nos van a ayudar a la hora de enseñar a los demás a cómo captar su atención. Lo primero y lo más importante es la introducción. Tenemos que cuidar muchísimo la introducción. Decíamos antes, comunicar es poner en común lo que a mí me interesa con lo que a ti te interesa. Eso se tiene que lograr, si es posible, en los primeros 10 segundos. Si no, es que se ha ido, la gente no se ha ido del sitio, pero mentalmente está en Honolulu. Eso es lo primero. De hecho, había una frase también, ¿no?, de Platón hace algunos siglos que dijo: el comienzo es la parte más importante del trabajo. Si quieres ver algunos trucos para introducciones impactantes, pues te voy a dejar en la página web también un par de enlaces. Sí, este es el primer punto, cuidar la introducción. Segundo, la forma de hablar, las técnicas de oratoria. No podemos hablar con una voz siempre monótona, siempre hablando con el mismo tono, porque al final nos aburre. De hecho, yo no sé si a ti esto te ha pasado, a mí me pasado en alguna ocasión, asistir a una reunión, a alguna charla, lo que sea, y hay un orador, un conferenciante que tiene una de estas voces ahí sin modulación ninguna, y entras en una especie de fase REM, de sueño inmediatamente. ¿Cuánto pagarías tú por dormirte en ese momento? Yo pagaría lo que fuera, pero no puedes, y después te vas a la cama a dormir y te pegas un montón de tiempo sin poderte dormir, ¿no? Que las ironías de la vida. Bueno, sí, la modulación no puede ser tampoco una modulación repetitiva, como si fuese un canto, porque yo siempre hablo de... No, eso tampoco, ¿no? Acentos demasiado marcados, ¿no? Acentos de diferentes países. Pausa. Hacer una pausa antes de decir algo importante, por ejemplo. Repeticiones, resúmenes progresivos. Mira, hasta aquí hemos dado punto 1, punto 2, etc. Ademanes descriptivos, no ademanes enfáticos, sino ademanes que describan. Ahí tenemos mucho que aprender de las traducciones en lengua de signos. ¿Qué ocurre si no usamos todo esto? Pues que la gente se duerme mentalmente y como no hay salsa en lo que hablamos, no hay nada, sino es simplemente una voz en off, pues al final eso no llega a nada, ¿no? Y la gente se cansa, se aburre. Sí, ya tenemos 2 puntos. Primero era la introducción, segundo las formas de hablar, las técnicas de oratoria, hemos mencionado algunas, hay muchísimas más. Tercero, giros en el contenido. Mira, se pueden usar un montón de cosas, se pueden usar gráficos, se pueden usar ilustraciones, se pueden usar anécdotas, puedes citar a gente que esté en el auditorio y decir: mira, como dijo no sé quién, ¿te acuerdas cuando tú...? Cosas así, no sé, pero es impresionante. Hoy en día con las nuevas tecnologías se pueden usar imágenes, vídeos, sonidos. Se puede hacer preguntas al auditorio, puedes hacer preguntas a tu interlocutor si son 2 personas las que están hablando o un grupo reducido. Puedes hacer que la gente se levante, que participe, que responda a una pregunta. Puedes permitir que la gente plantee preguntas, ¿no? Un montón de cosas. Yo no sé si me he dejado alguna por aquí. Chistes, anécdotas, cuentos, poemas. Pedir que lean, si tienen algo escrito en lo que se pueden basar, pedir que escriban, etcétera. Hay un montón de cosas, ¿no?, que pregunten dudas. Pero cada uno de estos métodos vamos a intentar hacerlo en menos de 3 minutos. Es decir, en todo lo que estamos hablando, 3 minutos, cambiamos, venga, ahora una imagen, venga, ahora un vídeo, venga, ahora tal, ahora esto, ahora te pregunto, ahora te pido que me leas, ahora te pido que te levantes y qué tal, que mires a tu alrededor, que abraces a tu compañero, yo qué sé. Se puede utilizar infinidad de cosas, pero siempre es variado. Una frase clave aquí: que tu auditorio, que la persona que te está escuchando, no sepa nunca lo que vas a hacer. Es decir, que sea una sorpresa, que no seas predecible o demasiado predecible. Si ya tenemos 3 puntos, este sería giros en el contenido en menos de 3 minutos. Y cuarto sería las acciones, yo no sé si se está viendo por aquí, cuarto, llevamos 3, este es el cuarto, acciones para los organizadores. Antes vimos el gráfico ese, ¿no? 1 hora es el máximo, bueno, 30 minutos debería ser el máximo de cualquier tipo de discurso, de conferencia, de curso. Las clases en la escuela son de más, pero está desfasado completamente, 30 minutos. Entonces, si eres organizador o si tienes la capacidad tú de decidir, 30 minutos. De hecho, una de las charlas más famosas que hay en internet, las charlas TEDx, son de 18 minutos aproximadamente, y eso no es casualidad. Y un buen orador, una persona que sabe comunicar bien, en 15 minutos te dice un montón de cosas, un montón de cosas. Si hay que hacer más de 30, porque lo que estás dando es un seminario, es un curso intensivo, yo qué sé, eres profesor, lo que sea, bueno, vale, no hay problema, pero a los 30 minutos, pomodoro. 30 minutos, descanso, 5 minutos de descanso, no pasa nada. No mucho descanso porque si no cuesta volver al enfoque, ¿no? Pero 30 minutos, descanso, 30 minutos, descanso, después 20 minutos de descanso, etcétera, ¿no? 35, bueno, si quieres hay una entrada que también hemos puesto aquí en efectividad sobre el pomodoro. Si eres organizador, evita distracciones. Me acuerdo de una anécdota con un compañero, estábamos dando un curso de idiomas precisamente y sonó un móvil en la clase y el profesor empezó a hacer, el compañero empezó a hacer así como que era el suyo y dice: a ver, perdona, ¿es el mío? Ah, no es el mío porque yo me ocupé de apagarlo antes. Bueno, hay que tener cuidado, tacto siempre, ¿no?, con estas cosas, no ofender a nadie,
Pero a veces este tipo de cosas, ¿no?, enseña al auditorio, a las personas que te están escuchando, que tienen que enfocarse. El móvil es una distracción enorme, a menos que lo estés utilizando para algo. Pero si aún así lo necesitas para apuntar o para lo que sea, pues intenta ponerlo en modo avión para que no te distraiga una llamada. También, si tienes una hora marcada para empezar, pues no permitas que entre gente después de esa hora. Por ejemplo, a la hora de colocar las mesas, la iluminación es súper importante. Una iluminación tenue te invita más a descansar o a dormirte que a estudiar, ¿no? Todo ese tipo de cosas tienen que tenerlas en cuenta los organizadores. Un resumen, mira, los 4 puntos son muy sencillos. La introducción es lo más que tienes que preparar, la introducción y la conclusión de lo que vayas a decir. Las técnicas de oratoria, no puede ser monótono, eso hay que evitarlo al máximo. Tercero, giros en el contenido, ya no solo es como hables, sino lo que dices tiene que variar, ilustración, cuento, lo que sea, menos de 3 minutos, recuerda. Y cuarto, las acciones para los organizadores o para el que decide la conversación, todo eso pues tiene que tenerlo también muy en cuenta. Y una cosa importante, conecta todos los puntos, es decir, no es cuestión de variar y de contar ahí un montón de chistes y de que al final la gente se vaya sin haberse quedado con nada. Por ejemplo, aquí el punto es muy sencillo, con un punto que se lleve la gente es suficiente. El punto en este caso sería 3 minutos, la regla de los 3 minutos, que tu contenido varíe como máximo a los 3 minutos y de esa forma el cerebro de la otra persona va a estar ahí como esperando un aliciente, ¿no? Como esperando, venga a ver qué me dice ahora. En conclusión, una frase de Bertolt Orbach, creo que se pronuncia así. Él dijo, la novedad atrae la atención y aún el respeto, pero la costumbre lo hace desaparecer pronto. Apenas nos dignaríamos a mirar el arco iris si éste permaneciese por mucho tiempo en el horizonte. Aquí yo estaba grabando ahora mismo este vídeo, si es un audio pues no lo vas a poder ver, pero en el audio sí podrás escuchar seguramente el sonido de las olas rompiendo aquí al ladito y detrás había una puesta de sol, unas barquitas en el mar. Bueno, es una vista espectacular, pero ¿cuánto tiempo podrías estar disfrutándola? O igual que un arco iris, pues no mucho tiempo, porque la mente se aburre y así también tiene que ser, ¿no?, para que podamos disfrutar de la variedad que nos da este planeta y que nos da la vida. Es un poco triste, melancólico, pero también alentador. Aquí en Efectividad, como siempre, queremos que haya equilibrio. Y el último consejo por eso es disfruta del arco iris, pero no pierdas demasiado tu tiempo. Hasta la próxima, espero que te vaya muy bien, que lo pases muy bien y hasta que nos veamos virtualmente de nuevo, pues te deseo lo mejor.